6. El Señor instruye: no introducirás cosa abominable en tu casa, pues serás maldito como ella. La aborrecerás del todo y la detestarás, porque es maldita. Esta advertencia no está allí como un adorno religioso. Es un grito de alarma. El mismo Dios que bendice, protege y guía, también establece límites claros para preservar el hogar como un santuario. Cuando permitimos que objetos consagrados a otros dioses, a prácticas ocultas o a energías impuras entren en nuestra casa, estamos, sin saberlo, abriendo puertas espirituales que el enemigo aprovecha. Lo que parece decoración puede ser una declaración espiritual. Lo que adorna una repisa puede estar atrayendo maldición sin que lo sepas. He conocido personas que llevaban años luchando con enfermedades sin causa médica, con ansiedad permanente, con una opresión inexplicable en su hogar. Una mujer me relató cómo, desde que su esposo trajo una máscara tallada en madera de un viaje a Sudamérica, su casa comenzó a llenarse de pesadillas. Su hijo de 8 años hablaba dormido en lenguas que no conocía, y ella sentía presencias que no podía explicar. Al principio, pensó que eran imaginaciones, pero un día, en oración, sintió que debía revisar cada rincón de su casa. Fue entonces cuando el Espíritu Santo la confrontó directamente con esa máscara. Al investigar, descubrió que era una pieza ritual utilizada en ceremonias de invocación ancestral. ¿Cómo podía ella saberlo? No lo sabía. Pero el enemigo sí. Y eso bastaba. Al desecharla y orar con autoridad, la atmósfera espiritual de su casa cambió. Su hijo volvió a dormir en paz. La opresión desapareció. No se trata de superstición ni de fanatismo. Se trata de entender que el mundo espiritual es tan real como el físico. Efesios 6:12 nos lo deja claro. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El enemigo busca cualquier abertura para entrar, y una de sus estrategias favoritas es usar objetos físicos como puntos de contacto. Así como los profetas ungían con aceite o usaban el manto para transmitir poder, el reino de las tinieblas también opera con objetos consagrados. Lo que para ti es solo un adorno, para él es una puerta. Muchas brujas y practicantes del ocultismo saben esto muy bien. De hecho, uno de los métodos más comunes que utilizan para maldecir hogares es introducir objetos aparentemente neutros, pero espiritualmente contaminados. Esto puede ser desde figuras talladas, hasta espejos, inciensos, atrapasueños, péndulos, cuadros simbólicos o inclusive muñecos artesanales. Lo peligroso no está en la forma, sino en lo que representan espiritualmente y en lo que han sido usados antes de llegar a tus manos. A veces, basta con que el objeto haya sido consagrado mediante un ritual. Otras veces, es un símbolo que invoca a fuerzas ajenas a Dios. En una ocasión, un joven creyente me contó que cada vez que oraba en su habitación, sentía una resistencia fuerte, como si algo empujara contra él. Había entregado su vida a Cristo, había dejado hábitos dañinos, pero esa lucha persistía. Hasta que un día, mientras limpiaba, encontró en una caja vieja un colgante que había comprado años atrás en una feria esotérica, cuando todavía coqueteaba con la astrología. Era una figura con una serpiente enrollada alrededor de un ojo. En su momento le pareció interesante, pero ahora entendía que no era un simple accesorio, era un punto de acceso. Cuando lo arrojó y consagró su cuarto al Señor, el ambiente cambió de inmediato. Sintió, por primera vez, libertad al orar. Este tipo de historias no son casualidad. Se repiten una y otra vez en los testimonios de personas que han entendido la importancia de la limpieza espiritual. Porque no se trata solo de orar. Se trata de discernir, de pedirle a Dios que te muestre lo que está oculto. Así como Jesús discernía los espíritus detrás de las palabras y las intenciones de las personas, nosotros también debemos aprender a ver más allá de lo visible. En 1 Corintios 2:14 leemos:
Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. La clave está en pedir discernimiento, en no asumir que todo lo que entra a tu casa es inofensivo, en preguntarte, ¿esto glorifica a Dios? ¿Refleja su luz? ¿O trae oscuridad disfrazada? He escuchado decir a muchos, pero eso es solo una estatua, no tiene poder por sí misma. Y aunque es cierto que el objeto en sí mismo no tiene poder, el problema no es el objeto, sino lo que representa y lo que invoca. En 1 Corintios 10, 19, 20, Pablo explica con firmeza: ¿qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios, y no quiero que ustedes se hagan partícipes con los demonios. Aquí está el punto. Al permitir ciertos objetos en nuestra casa, nos hacemos partícipes, aunque sea de manera inconsciente, de realidades espirituales que se oponen al reino de Dios. Y esa participación abre puertas. Es por eso que debemos examinar cada rincón con una lupa espiritual. No se trata de vivir en paranoia, sino de vivir en santidad. Un hogar consagrado al Señor es un lugar donde el Espíritu Santo se mueve con libertad, donde hay paz, donde los niños duermen tranquilos, donde la oración fluye, donde los sueños revelan la voluntad de Dios. Pero cuando hay contaminación espiritual, esa comunión se interrumpe. La palabra se vuelve difícil de leer. La oración se siente vacía. Las discusiones aumentan. Y lo peor es que muchas veces culpamos a las personas cuando el problema está en los objetos. En el libro de Josué encontramos un episodio clave que ilustra esto con poder. Después de la conquista de Jericó, el pueblo de Israel sufrió una derrota inexplicable en la batalla contra Jai. Josué se postró ante Dios, confundido, preguntando por qué el Señor había retirado su favor. Y Dios respondió en Josué 7:13: «Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así: Anatema hay en medio de ti, oh Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que quitéis el anatema de en medio de vosotros». La derrota espiritual era consecuencia directa de la presencia de un objeto maldito en el campamento. Alguien había tomado lo prohibido, y hasta que eso no fue eliminado, la victoria no volvió. Lo mismo sucede hoy. Muchos creyentes no entienden por qué sus oraciones parecen no ser escuchadas, por qué sus esfuerzos no dan fruto, por qué sus hogares están bajo constante ataque. Y la respuesta puede estar en algo tan pequeño como un adorno de origen pagano, una figura de buena suerte, una imagen no consagrada, un símbolo espiritual ajeno a la palabra. Mientras esas cosas estén en tu casa, el enemigo tiene legalidad. No porque Dios no quiera ayudarte, sino porque hay contaminación que tú mismo estás permitiendo. Pero hay esperanza, porque así como una puerta puede abrirse, también puede cerrarse. Jesús tiene la autoridad para romper todo pacto, anular toda maldición, expulsar toda oscuridad. En Juan 14:30, Él declaró: «Viene el príncipe de este mundo, y Él nada tiene en mí». Esa debe ser también nuestra declaración. Que cuando el enemigo venga a inspeccionar tu hogar, no encuentre nada que le pertenezca, nada que le dé derecho, nada que le dé espacio. Solo así puedes vivir en completa libertad. Es tiempo de revisar, de preguntar, de discernir. ¿Qué hay en tus paredes? ¿Qué hay en tus vitrinas? ¿Qué llevas colgado en tu cuello? ¿Qué has traído a casa sin saber su origen? La limpieza espiritual comienza por reconocer que no todo lo que entra a nuestro hogar ha sido enviado por Dios. Algunas cosas han sido enviadas con intenciones contrarias a su voluntad, y es nuestra responsabilidad actuar. El enemigo sabe que no puede maldecir lo que Dios ya bendijo, pero sí puede buscar puntos débiles. Y si tú, por ignorancia o descuido,
permites que objetos contaminados entren a tu casa, estás dándole terreno. Pero hoy puedes comenzar un proceso de restauración, de limpieza profunda. No con agua, sino con la palabra. No con trapos, sino con oración. No con incienso, sino con la presencia de Dios. Tu hogar puede volver a ser un altar de adoración, un refugio de paz, un territorio santo donde el enemigo no tiene lugar. Porque si Dios está contigo, ninguna brujería puede destruirte, ningún objeto puede derrotarte, pero necesitas cerrar las puertas. El primer paso es saber que están abiertas, y ahora lo sabes. El mundo espiritual no es un terreno lejano ni abstracto, es una realidad activa que se manifiesta de maneras específicas, visibles e invisibles. La palabra de Dios es clara al respecto. Todo lo que existe en lo físico tiene un reflejo en lo espiritual. Por eso, no es posible hablar de paz en el hogar sin hablar del ambiente espiritual que lo gobierna. La atmósfera de un lugar puede estar saturada de la presencia de Dios o, por el contrario, contaminada por la influencia de las tinieblas. Esta contaminación no siempre se manifiesta con gritos, sombras o fenómenos espectaculares. Muchas veces opera con silencio, pero su impacto es devastador. Cuando un objeto ha sido consagrado a fuerzas oscuras, su presencia no solo decora una habitación, transforma el ambiente y afecta la vida de quienes habitan allí. El enemigo sabe que si logra alterar el ambiente espiritual de una casa, tiene ventaja. La oración se vuelve difícil, la lectura de la palabra parece seca, la paz se disuelve, la comunión familiar se quiebra. Lo que debería ser un lugar de descanso se convierte en un campo de batalla silencioso. Esta alteración no es producto de la casualidad ni del azar. En muchos casos, comienza con la presencia de elementos que han sido usados con propósitos ocultistas o que simbolizan alianzas contrarias a Dios. La Biblia nos advierte con firmeza sobre los objetos que han sido dedicados a lo profano. En Deuteronomio 7:25-26 se nos dice: «No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema como ella. La aborrecerás del todo, y la abominarás, porque es anatema». Un objeto contaminado espiritualmente tiene la capacidad de actuar como un canal de influencia, de opresión, de perturbación. La oscuridad no necesita grandes portales para operar. Le basta una rendija. Y cada objeto que ha sido manipulado por brujería, rituales paganos o invocaciones demoníacas actúa como una rendija abierta. Cuando el Señor instruyó al pueblo de Israel a entrar en la tierra prometida, lo hizo con una advertencia precisa. Debían destruir por completo todos los objetos de culto de los pueblos paganos. No debían conservar nada, ni por valor estético, ni por interés económico. Esto no era una orden cultural, era una protección espiritual, porque Dios conoce la forma en que estos objetos actúan. Su presencia no solo comunica un mensaje, sino que atrae presencias. Los objetos no son neutros cuando han sido contaminados por prácticas espirituales impuras. El incienso ofrecido a dioses paganos, los colgantes usados en rituales, los elementos cargados por medio de invocaciones, los tejidos con símbolos místicos, las piedras que han sido manipuladas para transferir energía o los utensilios de adivinación como cartas o tableros, todos ellos forman parte del arsenal que el enemigo utiliza para infiltrarse. Y no basta con ignorarlos. No desaparecen por el simple hecho de no creer en su poder. La incredulidad no neutraliza la realidad espiritual. Lo que ha sido contaminado espiritualmente no pierde su efecto porque alguien decida considerarlo inofensivo. La contaminación espiritual se manifiesta con señales que, aunque pueden parecer sutiles, son profundamente destructivas. Las Escrituras nos enseñan que donde hay luz, las tinieblas no prevalecen. Pero cuando el enemigo logra contaminar el ambiente, la luz se apaga progresivamente.
La alabanza se vuelve rutinaria, la oración se debilita, los conflictos aumentan, las emociones cambian y el desánimo espiritual se apodera de los corazones. No es casualidad, es el resultado de una influencia que opera de forma constante, drenando la presencia de Dios del entorno. En 2 Corintios 6, 16, 17 leemos: ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Ese llamado a apartarse no es una recomendación ligera, es una condición espiritual. Dios no habita en lugares contaminados por prácticas impías. Su santidad no cohabita con lo abominable. Y si bien su gracia es amplia y su misericordia constante, Él demanda pureza en el lugar donde desea manifestarse. Cuando hay objetos contaminados, cuando se ha dado acceso a lo impuro, el Espíritu Santo no se retira por debilidad, sino por santidad. La contaminación espiritual repele su presencia. Por eso, muchos hogares que antes experimentaban la unción y el fuego del Espíritu se convierten en lugares de sequía espiritual sin saber por qué. La solución no está en rituales religiosos, ni en frases repetidas, ni en acciones impulsivas. Está en la obediencia, en volver a la palabra, en permitir que el Señor revele lo que contamina y obedecer su instrucción sin titubeos. Como en el caso de los habitantes de Éfeso, quienes al conocer la verdad, tomaron sus libros de magia, los reunieron y los quemaron públicamente. Hechos 19:19 lo registra así: asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Este acto no fue simbólico, fue una renuncia real, costosa, radical. La transformación espiritual comenzó con una limpieza intencional. Lo que se tolera en lo oculto se convierte en fuerza activa en el ambiente. Muchos piensan que mientras no usen los objetos para fines oscuros, no hay problema. Pero las Escrituras no enseñan tolerancia ante lo profano, enseñan separación. El mandato es claro: no tocar lo inmundo, porque lo inmundo no necesita de tu permiso para operar, solo necesita tu indiferencia. Y el enemigo se alimenta de omisiones. No basta con no practicar brujería. Si guardas objetos que han sido parte de ella, estás manteniendo un vínculo espiritual que Dios ha ordenado romper. Una casa puede tener paredes limpias y corazón contaminado. Puede tener orden físico y caos espiritual. Puede aparentar bendición, mientras en su atmósfera hay una batalla no vista. Por eso es vital revisar no solo lo que se hace, sino lo que se permite. Lo que se cuelga en las paredes, lo que se guarda en los cajones, lo que se hereda sin discernimiento, lo que se recibe sin oración. La contaminación espiritual no necesita un altar visible. Le basta con un objeto cargado con el propósito de resistir la luz. El enemigo no necesita muchos elementos, necesita legalidad. Y cada objeto que ha sido consagrado a las tinieblas se convierte en un punto de anclaje. Dios es celoso de su santidad. Y así como unge lugares para su presencia, también señala lo que debe ser removido. Cuando el templo fue construido por Salomón, todo objeto fue consagrado. Nada quedó al azar. Todo fue dedicado para que la gloria de Dios se manifestara sin estorbo. Hoy, nuestros hogares pueden convertirse en templos de su presencia, pero solo si están limpios. No por estética, sino por convicción. No por apariencia, sino por obediencia. Isaías 52:11 declara: Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda. Salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. La limpieza espiritual no es una moda ni un acto emocional. Es una orden divina. Es parte del llamado a la santidad. Porque el que fue redimido por Cristo
no puede vivir bajo las sombras. No puede convivir con lo que Cristo venció. No puede adornar su casa con lo que Dios destruyó. El altar del hogar debe ser levantado con pureza, con discernimiento, con renuncia a lo que contamina. Solo así el ambiente se transforma. Solo así la paz vuelve. Solo así la oración fluye. Solo así la voz de Dios se escucha con claridad. La presencia de Dios no se impone, se invita, y solo puede habitar donde se honra su santidad. Si hay objetos que impiden su manifestación, deben ser eliminados, no escondidos, no justificados, no tolerados. El mandato es claro: no toquéis lo inmundo. Y ese mandato sigue vigente, porque lo que se guarda con afecto puede convertirse en una raíz de opresión. Lo que se conserva por ignorancia puede convertirse en fuente de maldición. Y lo que se normaliza por cultura puede ser una alianza espiritual no deseada. Cada objeto en tu hogar debe ser examinado a la luz de la palabra. No por estética, sino por esencia. No por costumbre, sino por convicción. Porque lo que no glorifica a Dios no puede permanecer. Porque lo que Él no bendice debe ser removido. Porque lo que el enemigo usa como punto de contacto debe ser cancelado. Solo así la atmósfera espiritual se alinea al propósito divino. Solo así la casa se convierte en refugio. Solo así la victoria espiritual se establece. El ambiente espiritual de una casa no es neutro. O está bajo la influencia del reino de Dios o está expuesto a la operación del enemigo. No hay términos medios, no hay zonas grises. Y lo que determina esa atmósfera no es solo la conducta de quienes la habitan, sino los elementos que permiten o bloquean la manifestación del Espíritu Santo. Por eso, el llamado a la limpieza no es opcional, es esencial. El corazón de un hogar puede estar herido sin que los habitantes lo perciban a simple vista. Las grietas en la unidad familiar, los malentendidos constantes, las enfermedades persistentes y los fracasos económicos continuos no siempre tienen una raíz natural. La Biblia enseña que el enemigo no solo busca tentar, sino que anhela destruir. Su objetivo no es provocar pequeños conflictos, sino desmantelar por completo lo que Dios ha edificado. Juan 10:10 lo declara con precisión. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Lo que Cristo quiere edificar, el enemigo intenta quebrantar. Y una de sus estrategias más sutiles pero devastadoras consiste en utilizar objetos físicos para sembrar división, enfermedad y ruina. Las casas que deberían ser refugio se convierten en campos de batalla cuando hay elementos que sirven de punto de operación para el adversario. El ambiente espiritual se transforma y las relaciones comienzan a deteriorarse. Lo que era una conexión saludable entre esposos se llena de hostilidad. La comunicación entre padres e hijos se ve interrumpida por constantes tensiones. El amor que debería fluir es reemplazado por sospechas, acusaciones, silencios prolongados y emociones no resueltas. Estas divisiones no son siempre fruto de diferencias personales, sino que en muchos casos se alimentan desde una raíz espiritual establecida por la presencia de objetos maliciosamente introducidos. La palabra de Dios no separa el ámbito espiritual del emocional. Santiago 3:16 nos recuerda: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Donde reina el conflicto, hay espacio para la acción del enemigo. Y si los objetos que contaminan han sido colocados con intención, su efecto va más allá de lo decorativo. Operan con una asignación clara: desgastar la unidad, provocar choques constantes, sembrar desconfianza, oscurecer la percepción del otro. Lo que comienza como una discusión sin sentido puede escalar en una crisis profunda. Lo que parecía una simple molestia se convierte en una raíz de amargura. El enemigo conoce el poder de la unidad familiar. Sabe que una casa dividida no puede permanecer firme. Marcos 3:25 afirma:
Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Por eso, cuando logra introducir un elemento que sirva de canal para provocar divisiones, su tarea se facilita. No necesita intervenir en cada conversación. Le basta haber dejado una semilla espiritual que genere confusión, irritabilidad, falta de perdón o juicio constante. Estas semillas germinan en corazones expuestos, en mentes fatigadas, en hogares donde la presencia de Dios ha sido desplazada por la tolerancia a lo oculto. Lo mismo ocurre con la enfermedad. El cuerpo humano no solo es un sistema biológico, es también templo del Espíritu Santo. Cuando hay contaminación espiritual en el entorno, el cuerpo puede experimentar consecuencias visibles. En algunas ocasiones, la presencia de objetos consagrados a lo oculto actúa como un imán de aflicción física. La salud se debilita, la energía disminuye, surgen dolores sin causa aparente, se desarrollan afecciones repetitivas o diagnósticos inciertos. El enemigo no tiene autoridad sobre los hijos de Dios, pero sí puede aprovechar puertas abiertas para oprimir. La opresión puede afectar la mente, el cuerpo y el alma. Y en muchos casos, la raíz no está en el cuerpo, sino en el entorno. Una casa espiritualmente invadida puede debilitar a sus habitantes, desconectarlos de la presencia de Dios y hacerlos vulnerables al desgaste físico. La Escritura no ignora esta dimensión. En Lucas 13:11-12 se relata: «Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: «Mujer, eres libre de tu enfermedad». Esta mujer no estaba enferma por causas fisiológicas comunes. Había una raíz espiritual que afectaba su cuerpo, y fue la autoridad de Cristo la que restauró su salud. De la misma manera, cuando se remueven los objetos que sirven de canal a la oscuridad, muchas cargas físicas se disuelven. El cuerpo responde a la atmósfera que lo rodea. Un hogar lleno de luz fortalece. Un hogar invadido debilita. La ruina económica también puede ser el resultado de una influencia espiritual maligna. El enemigo sabe que cuando una familia entra en escasez prolongada, comienza la ansiedad, el temor, el resentimiento. Sabe que la falta de recursos puede romper sueños, debilitar proyectos y minar la fe. Y aunque no toda dificultad económica tiene una raíz espiritual, muchas veces la constante pérdida, el estancamiento injustificado o la imposibilidad de avanzar tienen que ver con maldiciones operando en el ambiente. Objetos traídos de fuentes contaminadas, elementos ligados a prácticas de adivinación, símbolos de invocación disfrazados de decoración, pueden actuar como bloqueos en el fluir de la provisión. La Biblia advierte sobre las consecuencias de tener elementos malditos en el campamento. En el libro de Josué, el pueblo de Israel fue vencido por un enemigo menor porque un solo hombre tomó lo que Dios había ordenado destruir. Josué 7:11 revela la gravedad de este acto. Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. El resultado fue la derrota, la pérdida, la vergüenza. No fue necesario un ataque directo del adversario. Bastó con que en el campamento hubiera algo contaminado. Dios no compartirá su bendición con lo que Él ha declarado maldito, y mientras esos objetos estén presentes, la bendición se verá limitada. Muchos creyentes oran por prosperidad, por estabilidad, por sanidad, pero no entienden que antes de recibir es necesario remover lo que estorba. El altar debe estar limpio. La casa debe estar alineada con el reino. El orden espiritual es una condición previa a la manifestación de las promesas. Proverbios 3:33 declara: «La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos». La justicia no se trata solo de conducta moral, sino de santidad integral, que incluye lo que se permite, lo que se tolera y lo que se guarda en el hogar. El enemigo no necesita que se adore abiertamente a otros dioses.
Le basta con que se mantengan objetos que honran a lo oculto. Y muchos de estos objetos no se presentan con nombres evidentes. Pueden ser máscaras que representan deidades paganas, esculturas de culturas esotéricas, símbolos de poder que ocultan pactos espirituales, libros con contenidos prohibidos, arte inspirado en el ocultismo o la muerte, instrumentos de adivinación, amuletos que prometen suerte o protección, incluso piezas heredadas sin discernimiento. Cuando estos objetos se introducen en una casa, su presencia comienza a alterar el orden espiritual. No porque tengan poder por sí mismos, sino porque están vinculados con fuerzas que operan en contra de Dios. Isaías 30:22 habla del rechazo que debe tener todo lo impuro. Entonces profanarás la cubierta de tus esculturas de plata y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro. Las apartarás como trapo asqueroso. «¡Sal fuera!», les dirás. Este mandato no es opcional. Es un acto radical que produce restauración. Solo cuando se remueven estos elementos, el hogar se convierte en terreno fértil para la bendición. La división se convierte en unidad. La enfermedad en salud. La ruina en provisión. Porque Dios honra la obediencia y bendice el lugar donde su nombre es exaltado sin mezcla. No se trata de buscar culpables entre los miembros de la familia. Se trata de discernir, de abrir los ojos espirituales y permitir que el Espíritu Santo revele lo que ha sido introducido por ignorancia o engaño. Porque el enemigo no siempre actúa con violencia, muchas veces opera con astucia. Segunda de Corintios 11:14 dice: «Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz». Lo que parece arte puede ser una ofrenda disfrazada. Lo que parece cultura puede ser idolatría. Lo que parece tradición puede ser una trampa espiritual. Cuando una casa está espiritualmente limpia, la presencia de Dios fluye con libertad. El amor crece, la fe se fortalece, la paz se establece, la provisión llega. Pero cuando hay contaminación, la atmósfera se resiente. Lo espiritual afecta lo emocional afecta lo físico, y lo físico se refleja en lo material. Todo está conectado, y todo comienza con lo que permitimos habitar en nuestro entorno. Es tiempo de revisar, no con miedo, sino con convicción, no con ritualismo, sino con autoridad espiritual, no con superstición, sino con la certeza que proviene de la palabra. Porque Dios quiere habitar en hogares libres de toda sombra, en casas que reflejen su luz, en lugares donde cada rincón declare su gloria. Y para que eso suceda, todo objeto que esté en desacuerdo con su santidad debe ser removido, no mañana, no más adelante, ahora. Muchos hogares están bajo ataque no por lo que hacen sus habitantes, sino por lo que ignoran. No es siempre el pecado abierto el que permite al enemigo actuar. A menudo es la falta de discernimiento, la tolerancia al símbolo, la ignorancia del significado espiritual de lo que se permite entrar en el hogar. Lo que se cuelga en una pared, lo que se porta en un collar, lo que adorna un mueble, lo que se imprime en una prenda, no siempre es neutro. El reino de las tinieblas no necesita un altar formal para operar. Le basta un símbolo, le basta un diseño, le basta una imagen que fue creada no para belleza, sino para invocación. La estrategia no es nueva. Desde los tiempos antiguos, el enemigo ha usado signos visuales para abrir puertas espirituales. Y aunque muchos los llaman arte, cultura, moda o tradición, en el plano espiritual son llaves. Llaves que permiten el acceso de fuerzas que no glorifican a Dios. Llaves que vinculan lo visible con lo invisible. Llaves que al permanecer ignoradas se convierten en portales activos. El símbolo no es solo una forma, es una declaración, es una señal de permiso, es una invitación, muchas veces sin saberlo, al espíritu detrás del diseño. El enemigo trabaja con legalidad. No opera por capricho, opera por acceso. Y cuando se exhiben o portan símbolos que fueron creados con un propósito espiritual contrario a la palabra de Dios,
se establece un puente. Esa imagen actúa como una representación viva de un principio espiritual. Y si ese principio no honra a Dios, inevitablemente atrae oscuridad. No se trata de superstición, se trata de estructura espiritual. Lo que el hombre ignora, el mundo espiritual lo interpreta con precisión. Lo que para uno es decoración, para el adversario es territorio. La palabra advierte que hay cosas que parecen sabias, pero no lo son. En Colosenses 2:8 leemos: «Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo». Entre esas sutilezas se encuentran símbolos esotéricos, geometrías ocultas, representaciones espirituales que han sido normalizadas en la cultura contemporánea, pero que, en su origen, fueron diseñadas como instrumentos de invocación. Algunas proceden del ocultismo ancestral, otras de religiones paganas, otras del misticismo moderno. Lo que las une no es su forma, sino su función: abrir el alma y el espacio físico a entidades que niegan la autoridad de Cristo. Un hogar saturado de símbolos que fueron creados para conectarse con espíritus contrarios a Dios, aunque sea de forma inconsciente, se convierte en una plataforma. Esa plataforma se vuelve un lugar de operación donde la paz se escapa, la confusión se instala, el sueño se perturba y la oración pierde fuerza. Es por eso que el discernimiento es más urgente que nunca, porque los símbolos no siempre vienen acompañados de advertencias. Muchos se camuflan en diseños atractivos, en ilustraciones de moda, en elementos decorativos que, sin declarar su verdadero origen, reproducen formas que han sido usadas en prácticas oscuras. Las Escrituras nos enseñan que no se debe tolerar lo que Dios ha señalado como impuro. No es una cuestión estética, es una exigencia de santidad. En Deuteronomio 12:3 se instruye con claridad: derribaréis sus altares, quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera, quemaréis sus esculturas en el fuego y borraréis su nombre de aquel lugar. Esta no era una recomendación cultural, era una medida espiritual. Lo que estaba representado en esas imágenes era una ofensa al Dios vivo, no porque el material tuviera poder en sí mismo, sino por lo que representaba, por lo que invocaba, por la huella espiritual que dejaba. Hoy, esos altares ya no se levantan en colinas, ni se rodean de incienso visible. Ahora se camuflan en cuadros con formas armoniosas, en joyas con motivos abstractos, en libros con ilustraciones ambiguas, en tejidos con patrones hipnóticos, en imágenes supuestamente inofensivas que, sin embargo, remiten a antiguas divinidades o conceptos esotéricos. Y el creyente que no escudriña termina albergando en su hogar un altar disfrazado, un portal abierto, una brecha que no se ve, pero que se siente, porque cuando el ambiente espiritual cambia, la atmósfera no miente. La Biblia enseña que todo símbolo tiene un significado y que el poder está en lo que representa. El arca del pacto no era solo una caja, era el símbolo de la presencia de Dios. El cordero sacrificado no era solo un animal, era la sombra del sacrificio de Cristo. La cruz no es solo un madero, es el emblema del nuevo pacto. Si lo santo tiene símbolos que portan poder, lo profano también. El enemigo ha creado sus propios emblemas, sus imitaciones corrompidas, sus formas visuales que no solo marcan territorio, sino que atraen su presencia. Uno de los errores más peligrosos es pensar que mientras no se adore el símbolo, no hay problema. Pero la Escritura es clara al decir que no solo se debe evitar el culto a ídolos, sino también su posesión y exhibición. Isaías 2:18 afirma: «Y quitarán totalmente los ídolos». El mandato es absoluto, no hay espacio para lo ambiguo, porque lo que se tolera termina influyendo. Lo que se exhibe, aunque no se adore, envía un mensaje, y ese mensaje puede estar contradiciendo lo que se ora, lo que se declara, lo que se cree.
El hogar debe ser territorio consagrado. Cada objeto debe estar alineado con la luz. No hay cabida para decoraciones que fueron diseñadas para otro propósito. No se puede ungir una casa mientras en sus rincones hay símbolos que han sido usados durante siglos para conectarse con energías espirituales ajenas al reino de Dios. La autoridad espiritual comienza con la limpieza. El dominio sobre el ambiente se recupera cuando se rompen los pactos visuales. Porque el símbolo también comunica alianza. Y lo que uno tolera, lo valida. Lo que uno permite, lo bendice. Lo que uno conserva, lo invita. El enemigo ha aprendido a usar la estética como instrumento. Sabe que muchos no caerán en ritos abiertos, pero sí aceptarán imágenes bellas. Sabe que lo que se percibe como artístico será defendido. Por eso, ha llenado el arte moderno con simbolismo oculto. Por eso, ha infiltrado las industrias creativas con mensajes espirituales velados. Por eso, ha disfrazado el antiguo esoterismo con colores suaves, con frases positivas, con diseños que seducen sin declarar su verdadera intención. Y cada vez que un creyente introduce estos elementos en su casa, pensando que son solo expresión artística, establece sin saberlo un vínculo espiritual. Es urgente recuperar el entendimiento bíblico del símbolo, no como algo supersticioso, sino como algo proféticamente activo. Así como el aceite representa la unción, el agua representa limpieza, el pan y el vino representan el cuerpo y la sangre. También hay objetos que representan lo contrario. El discernimiento no es un lujo, es una necesidad espiritual. Primera de Juan 4:1 nos exhorta: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Esto incluye lo que se ve, lo que se escucha, lo que se exhibe. Todo debe ser probado a la luz de la palabra, porque lo que no viene de Dios no puede permanecer. El creyente no puede ignorar que hay diseños que fueron inspirados por fuentes contrarias al Espíritu Santo. No todo lo creado es puro, no toda inspiración es divina, no todo lo que parece espiritual es santo. Hay imitaciones, hay falsificaciones, hay engaños visuales que pretenden mezclarse con la fe. Y si no se disciernen, si no se confrontan con la verdad de la Escritura, se convierten en acceso directo a la influencia demoníaca. Segunda de Corintios 6:17 establece el estándar. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Es posible que muchos de los símbolos que hoy decoran casas y cuerpos hayan sido adquiridos sin mala intención. Pero el mundo espiritual no opera con base en intenciones humanas, sino en principios espirituales. La ignorancia no cancela el efecto. La buena fe no impide la operación del mal. Lo único que rompe el vínculo es la verdad y la obediencia. Lo único que cierra los portales es la renuncia completa. Lo único que restaura el ambiente es la separación total de aquello que no glorifica a Cristo. El poder de la sangre de Jesús es suficiente para limpiar, pero la limpieza requiere acción, requiere decisión, requiere revisión profunda. No basta con orar para que el enemigo se vaya si se le sigue dando espacio visual. No basta con declarar libertad si el terreno sigue ocupado por símbolos de esclavitud espiritual. La victoria espiritual es inseparable del orden espiritual, y ese orden comienza cuando se alinean las formas visibles con la verdad invisible. En toda casa consagrada, el símbolo debe reflejar al Dios que se adora. Cada objeto, cada diseño, cada imagen, cada decoración debe hablar la misma lengua espiritual que se proclama con la boca, porque lo que se tolera en las paredes contamina lo que se ora en secreto. Y lo que se permite como adorno puede ser lo que impide el fluir de la presencia de Dios. Cuando se limpian los símbolos, se cierran los portales. Cuando se remueven las formas contaminadas, el ambiente cambia. Cuando se rompen los vínculos visuales, la opresión se disuelve y el Espíritu Santo encuentra reposo, encuentra libertad.
encuentra espacio para habitar. La obra de Dios no se limita a palabras ni a intenciones. Es una obra visible, poderosa y transformadora. A lo largo de las Escrituras, siempre que el pueblo de Dios tomaba la decisión de apartarse de la impureza, de destruir lo que estaba contaminado y de consagrarse plenamente al Señor, el resultado era inmediato. La restauración comenzaba, el enemigo retrocedía, la atmósfera cambiaba. Las acciones obedientes producían manifestaciones tangibles de liberación. La victoria espiritual no era solo un concepto, era una realidad concreta que se hacía evidente cuando se alineaban el corazón, el entorno y la voluntad con los principios del reino. En el Antiguo Testamento, los ejemplos de liberación tras la eliminación de objetos abominables son numerosos. Cada vez que Israel regresaba al Señor de todo corazón, lo primero que hacían no era construir templos ni cantar salmos. Lo primero era destruir los lugares altos, derribar los ídolos, quemar los símbolos, purificar el territorio. En 2 Reyes 23, el rey Josías lideró una reforma espiritual sin precedentes. Luego de encontrar el libro de la ley, comprendió que el pueblo había estado viviendo en desobediencia, rodeado de objetos que provocaban la ira de Dios. Sin dilación, ordenó que fueran destruidos todos los utensilios dedicados a Baal, a Sera y a todo el ejército de los cielos. Derribó los altares, quebró las imágenes, profanó los lugares que habían sido consagrados a lo impuro. El resultado fue una restauración tan profunda que se afirma que no hubo otro rey como él, que se volviera al Señor con todo su corazón, alma y fuerza. Estas acciones eran más que limpiezas simbólicas. Eran actos de guerra espiritual. Cada objeto derribado, cada estatua quemada, cada símbolo profanado era una declaración directa. Este territorio ya no está bajo la influencia de lo oculto. Este hogar, esta nación, esta familia pertenece a Jehová. Y cuando el territorio se purificaba, la presencia de Dios regresaba con poder. Donde antes había ruina, venía restauración. Donde había enfermedad, aparecía la salud. Donde había derrota, surgía la victoria. Porque Dios no puede habitar donde también se honra lo profano. Y cuando su pueblo entendía esta verdad, la respuesta divina no se hacía esperar. En el Nuevo Testamento también encontramos esta conexión entre la eliminación de lo impuro y la manifestación de la libertad. En Hechos 19, cuando Pablo predicó en Éfeso, el poder de Dios se manifestó de tal manera que hasta los pañuelos y delantales que habían tocado su cuerpo eran usados para sanar enfermos y liberar a los oprimidos por espíritus malignos. Pero lo más impactante vino después. Aquellos que practicaban artes mágicas, al ver la autoridad de Cristo, no solo se arrepintieron de sus actos, sino que trajeron públicamente sus libros de conjuros y los quemaron en presencia de todos. El valor de aquellos libros era altísimo, pero entendieron que no podían seguir conservando lo que estaba vinculado con las tinieblas si querían vivir en la luz. Y fue entonces cuando la palabra crecía y se fortalecía. La expansión del reino fue posible porque se rompieron los vínculos físicos con el pasado ocultista. La liberación se selló con acciones concretas. No se trató solo de un cambio interno, sino de una limpieza total del entorno. Este principio sigue vigente. No se puede pedir que la presencia de Dios llene un lugar donde se mantienen objetos dedicados a lo opuesto. No se puede clamar por libertad mientras se conservan elementos que sirven como portales espirituales para la opresión. El Espíritu Santo no cohabita con lo impuro, y cuando se remueven los objetos malditos, cuando se quiebran los pactos visuales, cuando se destruyen los símbolos de oscuridad, entonces comienza el proceso de liberación profunda. Lo que antes estaba atado comienza a soltarse. Lo que estaba cerrado empieza a abrirse. La atmósfera responde, porque el ambiente espiritual se alinea con la voluntad del cielo. La liberación no es siempre acompañada de manifestaciones estruendosas. Muchas veces llega como un viento suave, como una paz que se instala, como una claridad que reemplaza la confusión, como una fuerza renovada en el alma. La opresión
cede lugar a la presencia de Dios. Y esa transformación no es solo emocional, es espiritual, es real, es medible. Cuando el enemigo pierde acceso, sus efectos también desaparecen. El ciclo de conflicto se rompe, el insomnio cesa, la angustia se desvanece, la oración fluye, la fe se activa, porque el espacio ha sido purificado, porque la casa ha sido consagrada nuevamente al Señor. El poder de esta limpieza no reside en la acción física en sí misma, sino en la obediencia que la respalda. No es el fuego el que libera, es la decisión de renunciar. No es el acto externo, es la fe interna. La eliminación de los objetos contaminados es un acto de pacto. Es la expresión visible de una decisión invisible. Es un gesto que declara: no queremos ninguna sombra en este lugar, solo la luz de Cristo. Es una proclamación espiritual que rompe la legalidad que el enemigo había usurpado. Y cuando no hay más legalidad, no hay más acceso. Cuando no hay más símbolos, no hay más vínculos. Y cuando no hay más vínculos, la libertad es completa. El Señor promete liberación total a quienes le siguen con integridad. En Salmos 34:4 dice: «Busqué a Jehová, y Él me oyó y me libró de todos mis temores». Esa liberación incluye las cadenas que no se ven, las influencias que no se nombran, los pactos que se ignoran. Pero para recibirla hay que actuar, hay que buscar, hay que rendirse, hay que limpiar. El Dios que libera es el mismo que ordena derribar. El Dios que sana es el mismo que demanda separación. Y el Dios que transforma también exige fidelidad. No hay excusa que justifique la permanencia de lo impuro en un hogar consagrado. No hay valor sentimental, estético, económico o cultural que esté por encima de la santidad de Dios. Si algo interfiere con su presencia, debe ser removido. Si algo contradice su palabra, debe ser destruido. Si algo contamina el ambiente espiritual, debe desaparecer. Porque todo lo que se guarda en lo físico tiene un eco en lo espiritual. Y lo que se consagra a Dios debe estar limpio, íntegro, santo. El testimonio de la Escritura es contundente. Dios actúa con poder donde hay obediencia sin mezcla. Y cuando el pueblo responde con santidad, Él responde con gloria. Las casas que se purifican se convierten en moradas de paz. Los hogares que se limpian se llenan de su presencia. Las familias que renuncian a lo oscuro se alinean con su propósito. Y esa alineación trae bendición, trae cobertura, trae dirección. Lo que antes estaba bloqueado se abre. Lo que estaba atado se rompe. Lo que estaba oprimido se libera. Porque el poder de Dios no solo restaura, también establece un nuevo orden. Un orden donde su reino gobierna. Un orden donde cada rincón del hogar proclama que Cristo es Señor. Un orden donde la atmósfera está cargada de su presencia y donde no queda lugar para el enemigo. Ese es el testimonio más fuerte de liberación. No solo haber sido libres, sino vivir como verdaderamente libres. No solo haber echado fuera lo malo, sino haber hecho del hogar un altar permanente. Un lugar donde solo Él habita. Cuando un hogar ha sido contaminado por objetos que no glorifican a Dios, no basta con identificarlos y entender su peligro. Es necesario actuar. La limpieza espiritual no es un acto simbólico ni una expresión emocional. Es una respuesta obediente a un principio eterno. Dios habita donde hay santidad. Su presencia no se impone sobre la impureza, sino que fluye en medio de la consagración. Por eso, toda casa que desea ser morada del Espíritu Santo debe ser limpiada con intención, verdad y autoridad. Esta limpieza comienza con el reconocimiento, pero se concreta con decisiones claras. No se puede mantener lo que Dios ha condenado y esperar que su gloria llene cada rincón. En Éxodo 12, cuando Dios instruyó a los israelitas antes de la salida de Egipto, no solo les pidió aplicar la sangre del cordero sobre las puertas, les ordenó eliminar toda levadura de sus casas. La levadura representaba lo viejo,
lo contaminado, lo incompatible con la santidad de Dios. Este acto fue más que una tradición, fue una preparación espiritual. El ángel del Señor pasaría esa noche, y solo donde hubiera obediencia total habría protección. Esa limpieza fue una señal de separación. De la misma forma, hoy no basta con declarar que Cristo es el Señor del hogar. Es necesario demostrarlo a través de lo que se permite y lo que se rechaza dentro de ese espacio. La autoridad espiritual no se hereda, se ejerce. Cuando un objeto ha sido identificado como contaminado, debe ser eliminado por completo. No almacenado, no regalado, no ignorado. La palabra no deja lugar para ambigüedades. En Hechos 19, los creyentes que habían practicado la magia no vendieron sus libros, no los escondieron, los quemaron. La eliminación fue pública, radical, definitiva. Ese principio permanece. Lo que contamina debe salir. No importa su valor económico o emocional. No hay nada más valioso que la presencia de Dios. Lo que estorba su presencia no tiene lugar en un hogar consagrado. Después de la eliminación, es necesario consagrar el espacio. No se trata solo de quitar lo malo, sino de establecer lo santo. La oración debe llenar cada habitación. La palabra debe ser proclamada. El nombre de Jesús debe ser declarado con autoridad, porque allí donde antes había tinieblas, ahora debe haber luz. La Biblia enseña en Mateo 12:44-45 que cuando un espíritu inmundo sale de una persona, si encuentra el lugar vacío, vuelve. No basta con expulsar, hay que llenar. En el hogar, esto implica restaurar el altar familiar, abrir la Escritura, invocar al Espíritu Santo. Cuando una casa es llenada de la presencia de Dios, se convierte en territorio sellado. Y lo que está sellado por Dios, el enemigo no puede tocar. Porque donde Él habita, hay paz, hay orden, hay vida. La guerra espiritual no comienza en el exterior, comienza en el corazón, en la mente, en el discernimiento que cada creyente desarrolla al caminar en luz. No se libra solamente en la iglesia ni en las grandes batallas del alma, sino también en los rincones más cotidianos de la vida, en lo que se tolera, en lo que se guarda, en lo que se permite sin revisar. Y es en ese terreno aparentemente insignificante donde muchos han caído, no porque el enemigo sea más fuerte, sino porque la vigilancia fue débil. El hogar, antes que cualquier otro lugar, debe ser territorio conquistado para Dios, porque es allí donde se siembra la identidad espiritual de una familia, donde se forma la fe de los hijos, donde se ejerce la autoridad que luego impactará el resto del mundo. El enemigo sabe que no puede destruir lo que está cubierto por la sangre de Cristo, pero aún así intenta rodearlo, enturbiarlo, debilitarlo desde adentro. No lo hace siempre con ataques directos. Lo hace, muchas veces, con silencios consentidos, con objetos ignorados, con símbolos que nadie cuestiona. Si logra instalarse en lo aparentemente inofensivo, ya ha ganado terreno. Y lo más peligroso no es que un objeto esté en una casa, sino que el corazón que lo guarda no sepa discernirlo. Porque cuando se pierde el discernimiento, se pierde el fuego. Cuando se pierde el fuego, se apaga la oración. Cuando se apaga la oración, la casa se vuelve vulnerable. Pero todo puede ser restaurado. No a través de métodos humanos ni estrategias religiosas, sino por medio de una fe que no negocia con las sombras, que no disfraza lo impuro, que no minimiza lo que la palabra llama abominación. Esa fe es la que transforma espacios y vuelve a edificar altares donde el fuego no se apaga. Una casa ungida no es una casa perfecta, pero sí es una casa que arde, que intercede, que vigila, que honra la presencia del Espíritu en cada detalle. El objeto más sencillo puede cargar una carga espiritual, y el acto más simple, como orar con autoridad en una habitación, puede ser un terremoto en el reino de las tinieblas. Dios no solo quiere limpiar tu hogar, quiere convertirlo en sede de su gloria. Quiere hacer de tu sala un lugar de revelación,
de tu cocina un sitio de provisión divina, de cada dormitorio un espacio de sueños celestiales. Pero para eso, no basta con evitar lo impuro. Es necesario apasionarse por lo santo. Lo opuesto a la contaminación espiritual no es solo la limpieza, sino la llenura. Una casa vacía de maldición no es suficiente. Debe estar llena de presencia, de verdad, de vida. El enemigo teme al hogar que ha sido consagrado con fuego. Teme a los muros que han sido cubiertos con oración, a las puertas que no se abren a cualquier influencia, a los objetos que han sido seleccionados con discernimiento. Porque ese hogar no solo está protegido, es una amenaza, es un altar en medio del sistema, es una antorcha que no puede apagarse. Ahora lo sabes. El hogar no es un lugar neutro, es un terreno espiritual, y cada objeto, cada palabra, cada atmósfera construye un altar. Que el tuyo sea para el Dios vivo, porque donde Él habita, ningún otro espíritu puede quedarse. Y cuando Él entra, todo lo demás tiene que salir.